Uno, Raquel. ¿Dónde te encuentras, Raquel? ¿Qué es lo que estás visualizando? Mucha secuencia de líneas de vida. He observado pues en la casa se encuentra el humano luz de Diana, la hija. Está libre. Está libre el humano luz de la paciente Diana. Sí. Y está en su vivienda. No, está con nosotros. ¿Está acá con nosotros? Sí. ¿Es el humano luz que hizo esa manifestación a mi lado izquierdo? Sí, ha llegado. Bienvenido, hermano luz. Quiero que hagas cambio con el humano luz. Y continuamos. 3, 2, 1. Hola, hermano. Te he escuchado, hermano, tu llegada. Sí, hermano Algázaro. Pues mis saludos, hermano, para ti. Bienvenido a casa. Gracias, hermano. ¿Fuiste liberado en alguna sesión que se ha realizado con Nancy? ¿Cómo fue tu liberación con Sandra? No. Humano luz Lioder. Lioder. Sí. En una de las sesiones que se ha realizado, me han liberado. Muy bien, hermano Luz. Donde me encontraba en la reserva. Hace mucho tiempo. Sí, prácticamente es mucho tiempo para ustedes. Y todo este acontecimiento es bajo el gran amor y el concepto como seres humanos de Sandra. Sí, la conexión de los Nancy. hermanos Luz y ustedes con su despertar de conciencia, pues logra conectar con nuestra conexión, angustia, desesperación de lo etérico al físico. Correcto. ¿Me puedes decir tu nombre, hermano Luz? Sí, por supuesto. ¿Cómo se escribe letra por letra? Sí, es A-M-H-E-I-O H-S. ¿Y cómo se pronuncia tu nombre? Enis. 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 Sí. ¿Y qué significa Enis? ¿Qué es esa frecuencia, Enis? Semilla de la vida. Semilla de la vida. Sí. ¿Y a qué dimensión perteneces? La 37. Masculino, ¿no? Masculino, correcto. Masculino. ¿Cuánto mides, hermano Luz? 5,70 m. ¿Tu sana qué color es? Celeste. Celeste. Rosa. Ajá. Blanco. El diadema que llevas, ¿cómo te identificamos? ¿Como un médico, científico? Científico. Un científico. Muy bien. Todo respecto a las creaciones de vida, de todos los aspectos, línea de tiempos. Sí. Muy bien.
Hermano Luz, el lío de conexión y unificaciones y llegada en la cuarta dimensión para la tercera. Hemos llegado juntos. Y fueron atrapados juntos. Sí, correcto. Junto con Leoder. Leoder, hermano Luz, un genetista como también químico. No. Masculino. Hugo. Hugo, su parte física. Sí, hermanos a los unidos para el gran rescate a cada uno de nuestros cuerpos físicos. Perfecto. Perfecto, hermano Luz. Es extraordinario el escucharte, extraordinario tantas secuencias que vamos a desarrollar con tu parte física. Sí. Hemos leído todo un resumen de lo que nos transmite mucha manipulación al cuerpo físico en el entorno, teniendo la capacidad de crear, realizar muchos, tanto experimento e invento. Pero todo está bien calculado por la entidad para que no nos despertemos, pues, y vivamos sugestionados a estas atrocidades, como digo yo, lo que le está pasando a tu parte física, ¿no? Así es. Muy bien, hermano Luz. Agradezco tu presencia, tu energía en casa. Gracias a ustedes, gracias. Y estaremos aquí todavía, porque vamos a hacer cambio con Raquel para continuar qué pasa en todo tu entorno, ¿eh? Sí. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No hay palabras, como siempre, Raquel, esta gratitud de sentir la energía de los hermanos Luz y qué gran conexión que hay acá. Es el paciente Hugo conectado con el humano Luz de Diana, el humano Luz llamado Enis. Es tremendo, Raquel, esto de cómo nos conectamos, cómo se conecta un paciente de un país a otro país, Raquel, ¿no? Sí, correcto. Bien, Raquel. El humano Luz nos sigue acompañando. Sí. Vamos a apagar el aire entonces. Sí. Listo. Si tienes un poco de calor después me avisas, así prendemos el aire. Sí, tengo frío. Bien. Ahí está más tranquila. Sí. Raquel, las secuencias que has visualizado, ¿nos transmites qué es lo que has visto? ¿Qué es ese mundo onírico que me mostraron en la tarde? Sí, líneas de vida donde se encuentra gran parte de todo lo que le rodea, que son familiares, como también ataques de la misma casa. De la casa que le rodea, pues son los que pelean con ella en líneas ancestrales en el carro de Egipto. De Egipto. Entonces, ese mundo onírico que veo es este grupo de familias que estaría Leti, Oscar, Toña, todo ese grupo es de esta pelea, de esa guerra que observo en el mundo onírico. Sí. Adelante, continúa, Raquel. Y todavía le tienen recelo porque era un gran guerrero él en ese entonces, destruía y eliminaba todo su entorno, donde en ese momento todavía el emperador Rancé. ¿Cuál de los Rancé? Primero. Rancé primero. ¿Y quién sería Diana en esa línea, el guerrero? El guerrero, el protector y guardián sería de
de Rancé. de Rance. ¿Es el que está en el carro llevando a un herido? ¿Quién es el Sí, herido? el Rance A Rancé. lo está queriendo ocultar. Rancé queda herido, como lo veo, en túnicas y lo llevan en un carrito arrastrándolo. Sería Diana quien está llevando al rey Rancé. Sí, al emperador. Bien, al emperador, perfecto. Continúa Raquel. ¿Y contra quiénes pelea los egipcios? ¿Cuál es ese otro grupo? Y observa ambos bandos de entidades, el de los egipcios y la otra cultura. ¿Quiénes son? También pertenece a Egipto, pero es como no es, eh, sería como el entorno de Egipto que se acercan a ello y reclaman lo que le pertenece, porque es el hijo de Ran. Bien. Y dice que él tiene que ocupar el trono. Pues Ran se dice, no, nadie ocupará el trono mientras que yo viva, pues entonces morirás, le dice. Y los corre, y el grupo del hijo pues tiene un gran ejército ya con ellos que son, y los corre, en cada uno teniendo el carrito. Y en esta línea que sería donde está viviendo Diana, Sí, son ellos en el... es el otro bando del hijo de Rancé, sí, en contra de Diana, que sería este soldado. sí, en realidad son el otro grupo de bando de guerreros que le pertenece al hijo de Rance. ¿Y cómo se llamó Diana, el guerrero? Es un joven que lo veo montado en un carruaje egipcio con un caballo. Sí, Ramus. Ramos, Ramus. Ramos. Y lo esconde a Rancé herido, lo lleva. Sí, lo esconde y logra salvarlo de ello, porque le sale otro grupo donde le ayuda a que pueda ocultarlo y lo meten a una serie, queda por debajo, se abre una puerta que parece como piedra y entra él y cierran la puerta, pero no logran observar los contrarios, donde él le lleva directamente con los médicos que se encuentran ahí. Son médicos que lo logran sanar nuevamente. Está todo envuelto como en gasas. Exacto, en túnica lo veo ensangrentado, ¿no? Sí, son como gasas que le ponen las medicinas naturales y le envuelve todo en gasa y está sobre como una camilla. Y siempre lo acompaña Ramos, que sería Diana en esa línea. Sí, así es. Perfecto. ¿Algo más que quieres transmitir? Sí, es todo. Él logra salvarlo en ese momento, pero logrará otro ataque. Tendrán otro ataque después. Sí, y es lo que tenemos que lograr eliminar ahora. El otro evento que veo dos personas bajando como una cascada artificial a gran velocidad. Era un flaco y un gordito, de contextura gordo la persona. Se Sí, sujetan fuerte y bajan a una velocidad hasta que llegan a aguas tranquilas. sí es como no, eso no es como una pelea, sino es algo que a ella le divierte y siente que de esa manera ha logrado realizar y escabullirse de los problemas que tiene y es como que le ha limpiado el etérico y conectado con lo que es
el mineral al cuerpo físico porque tiene problema el cuerpo físico, está enferma, muy enferma. Y el agua es lo que logrará sanarla, El agua. el agua. Perfecto. ¿El perrito que cargan? Es una de las mascotas que tiene ahora, Sería un gatito. uno de los Uno de los gatitos. gatos. O sea que esto es algo muy ancestral también, que se refleja lo que ha vivido en su momento, Diana. Sí, y le da a entender que lo que necesita es una sanación a base de agua. Perfecto. ¿Algo más, Raquel? Nada más. Bien, perfecto, Raquel. Vamos a detener esas líneas que has visualizado y regresamos a la reserva. Sí, Saludamos a los hermanos Luz y hay una conexión muy fuerte de el humano Luz de Diana Enís con Lioder. Invítale a Lioder a la reserva. Hace una bilocación y nos asiste Lioder. ¿Qué sucede con el encuentro de ambos humanos luz? Que han venido juntos en tantas líneas atrás y los atraparon en la cuarta dimensión. sí, se observan que han sido atrapados por metalianos y los metalianos lo han utilizado en una línea de tiempo donde proyectaban como robot, eran robot como si fueran Transformers. ¿Ha llegado Lioder? Sí, ¿Cómo se siente al verle a eh, Enís? se ríe y me dice, te he dicho, Raquel, que estaría con ustedes. Mm. ¿Te ha transmitido eso temprano? No, me dice ahora, dice que me ha dicho Bien. que estaría con nosotros. Bienvenido, hermano Lioder, a nuestra reserva. A tu reserva, porque es una creación de los humanos, ¿no, Raquel? Vamos a ver un portal y le vamos a convocar a Diana a la reserva. Cuando llega me dices en qué estado está su nivel energético, qué es lo que no le pertenece, quién está dentro de la parte física etérea. Son reptiles. Reptiles, ¿cuántos dentro del cuerpo etéreo físico? El cuerpo físico etérico está libre con su mano luz. El físico lo que está atrapado. El físico está atrapado con la manipulación de todo lo que tiene en su entorno. ¿Y cuántos reptiles son? Son 3 reptiles y 2 grises. Bien. ¿Me escuchan reptiles? ¿Tratan de esconderse, escaparse? Sí, han intentado huir, pero se le ha detenido Bien, paralizándolo. que salgan a una burbuja y los grises son desintegrados. De los Sí, 3 reptiles, hay un científico que está manipulando el cuerpo físico, déjale al principal, los otros 2 los elimina Enís. O uno solo se queda. sí, listo. ¿Listo? Dame el nombre de ese reptil, descríbelo cómo es, cuánto mide. Hat, hat, Hatke, dice. Hatke. Hatke, ¿cuánto mide? Hatke. 2,32 metros. Es un científico, Sí, usa batas, sí, escamoso, correcto. Un perfecto. verde escamoso, Verde escamoso, muy bien. con colas, garras y es como si tuviera como un visor acá sobre él. Bien. ¿Me escuchas, mi humano luz? Sí, te escucho. Sácale toda esa tecnología que trae este reptil, visores, herramientas que utilizan. Se le retira esa bata, queda desvinculado de sus tecnologías. En las garras, en la cola, en los ojos se les retira, queda desvinculado, sin ninguna tecnología. Sí, listo. Ahora, la parte física, Diana, súbela a una plataforma con su autorización
para escanearla. ¿Qué es lo que le han colocado durante tanto tiempo? ¿Cuántas líneas de vida le está manejando este reptil científico? ¿Qué tipo de implantes está sucediendo con la paciente? Grandes problemas en los pulmones, dificultad para respirar, necesita el oxígeno. Sí, 32.000 años hace. Es donde arranca esta manipulación con el humano luz y Eso en Egipto, más atrás. mucho más Más atrás atrás. que Egipto. Sí, y líneas de vida 1132. ¿Cuántas abducciones le ha estado haciendo? Usted tiene esta línea de tiempo. Son tantas abducciones, pero ¿cuántas son, Raquel? Para entender aquí. 27. Parálisis, 1310. portales en la vivienda física. Vimos la fotografía de la vivienda. 2. Ahora vamos con los implantes. De la cabeza hasta la planta de los pies. Me dices qué tipo de tecnología es, lo que está colocada y le está trayendo este científico reptil, Hatke. De la cabeza a la planta de los pies, Raquel, ¿y visualizas? Sí, son dispositivos que le ubican adentro de unas pirámides que en total son 9. Es como si estuvieran metidos uno con otro, con otro, con otro. Y forman 9 puntas las pirámides. Y se encuentra el dispositivo desde su pineal y todo lo que sujeta. Y ella observa muchas numeraciones. Son dispositivos dentro de forma de pirámides. Sí, ella se encuentra dentro de la pirámide, pero por medio del dispositivo que se encuentra en su pineal. La pineal es lo que ubica todos los puntos de cada uno de la plataforma de la pirámide. Bien. ¿Y cuántos son por todo? 9 puntas, 9 pirámides. 9 pirámides. Sí, 9 dispositivos de forma de pirámides. sí. 9 dispositivos. Vea la zona cardíaca, pulmones, zona sexual, tiroide, porque está dañada realmente la parte física, enferma, y visualiza lo que ya mostraron en el mundo onírico, que la sanación es el agua. El agua sería la oxigenación que necesitaría, Raquel, la persona física. Sí, claro, es tomar mucha agua y el vapor de agua, con minerales, con sal y con diferentes tipos de hierba. ¿Qué sucede en la tiroides, zona cardíaca? Son esos mismos dispositivos que la... Sí, todos son los mismos dispositivos que conectan cada uno de sus órganos, en especial la parte pulmonar, porque es lo que trae también ancestralmente al encerrarse muy profundamente en cada sótano, pues adquiere muchas enfermedades. ¿Lista? Y en sí es una línea de tiempo donde adoran mucho a los gatos. Y los gatos son para ello prácticamente como un segundo dios para ello. Ahí está esta secuencia de que no es una casualidad lo que se trae tan ancestralmente y no lo sabemos, ¿no? Como la paciente Diana, al tener más de 20 gatos eh, recuperados, enfermitos, etcétera, de la calle, y han sumado esa cantidad, porque esto es ancestral lo que trae Raquel, ¿no? Sí, Le hacen vivir otra vez esa etapa y lo vuelve a repetir, ¿no? Sin saberlo, ¿no? así es. Bien. A la plataforma como está y los humanos, los científicos con ENIS, su propio humano luz, le empiezan a retirar esos dispositivos. ¿Cómo lo van haciendo?
Principalmente la pineal, que se desvincula completamente del resto de las pirámides. Pirámides positivos. Sí, a medida que se va realizando el sacarle eh, la conexión es de línea de tiempo, pues lo que realizan los humanos luz es ir de vuelta en su inicio a medida que van sacando los dispositivos y que le saca a ella y es como si se expandiera ella como eh, una bilocación del mismo humano luz que se encontraba como por parte en diferentes puntos, no en ella sino en diferentes puntos. Que son esas pirámides, ¿no? Sí, y de una vez que destruye, pues se logra conectar otra vez en su línea ancestral, donde esto que son, serían estas personas que le están siguiendo ahora, serían lo contrario de ellos. Se les saca de ese lugar y se les lleva en un campo donde ni siquiera tienen la noción de quiénes son y que solamente son como gente humilde y tiene conexión y gran corazón hacia los demás. O sea que, como siempre ya se ve todo el tiempo, regresas con los humanos luz a la línea 32.000 AC desde ese inicio, donde el humano luz viene transformando, cambiando y revirtiendo lo que han vivido por estas entidades, y se está viviendo esta línea 2024, que son estas disputas legales de esta vivienda, ¿no? Eso se Sí, está eliminando, ¿no? ¿Okay? sí, se ha eliminado todo hasta este momento, donde se le logra observar a ellos mismos que no tienen que hacer lo que hacen, que esperen que la persona logre su mismo propósito también, un buen bienestar y no molestar. Se hacen los cambios biomoleculares a los humanos luz, a la parte física, reestructuración moleculares, elevación de su vibración, cámara magnética y frecuencia de Diana Raquel. Y se va transformando tantos eventos como lo acaba de decir su mano luz. Tanta distorsión, manipulación vivida ya por Diana, todo eso se va revirtiendo de su mundo onírico, Raquel, de su hipófisis. Sí, sí se le desvincula a todo, a todo, 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 a todo, y se le deja a ella sola, con la unificación de todos sus pequeños animales, y en su hogar, y que pueda adquirir lo que ella necesita para conseguir ese hogar que tiene. Exacto. Cuando está lista la parte física me dices. Está listo. Sí, lo que pasa que tiene muchas secuencias de líneas de vida de guerra, 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 pelea, 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 y al ser tan joven pues se agarra y es como si se unificara con otras personas que están en el mismo entorno. En este caso, gente que se encuentran en el servicio militar. Como está lista la parte física, le pido al humano Lucenis que se integre en su parte que era física. ¿Cómo ingresa? ¿Por dónde ingresa, Raquel? Hace una bilocación de 3 partes donde ingresa por el ombligo, el corazón y su cerebro. En especial el cerebro, la pineal, por la pineal. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Pregúntale cómo se siente Diana. ¿Cómo se siente al observarnos? Más que todo a su amiga que le ve. Hablamos de Sandra. Sí, Nancy. Sandra y Nancy. ¿Han llegado también? Sí, Muy bien. ¿Se siente más tranquila, más cómoda? sí, ahora sí. Ahora está observando una realidad de tantas manipulaciones que ha vivido, como un sufrimiento de la mamá, como los atropellos. Sí, dice ella que siempre ha visto la luz en ellas. En Nancy y en Sandra. Sí, Muy bien, Raquel. Pues hay que seguir haciendo otras cosas más, Diana. ¿Me escuchas? dice sí, te escucho. Bien, vamos a la vivienda. El reptil se queda paralizado y no se mueve. A la vivienda de Diana, la vivienda que hemos visualizado. Sí, Y se empieza a paralizar y a eliminar esos dos portales que hay allí. ¿Me dices cómo son esos portales? ¿Son como pirámides también? sí.
¿Las pirámides son invertidas, Raquel? Algunos sí, otros no. Vamos con Enis, ya está Niair, Sionolin, hermana Sionolin. Se revierte estos portales manipulados de estas entidades, de estas figuras geométricas invertidas. Se destruyen sus portales y se empieza a repotencializar todo este sector de la vivienda y kilómetros a la redonda, donde va a ser también tomado viviendas de Sandra y Nancy, al ser bastante cercano y amigas. ¿Cómo sucede esto, Raquel? Si realizan a la velocidad de la luz todo el humano luz, todo el entorno, la limpieza de toda la vivienda, cubriendo y repotencializando todo adentro, colocando como una red en la entrada, limpiando Una red se coloca. sí, limpiando a cada uno de los animalitos. Hay muchos animales que están enfermos. También igual que ella, es como que le transmite porque los animales quieren salvarla. Y sacarle la energía negativa que se está apoderando de ella. Y lo van repotencializando todos los humanos luz a cada uno de esos animales. De una vez que terminan de realizar todo eso, cierran los portales, unifican su humano luz con todos, con las partículas de los humanos luz de los pequeños animalitos. Se termina de repotencializar y guardarle con una cúpula de luz todo el hogar y la conexión con Sandra y Nancy. Se limpia también la casa de Sandra, de Nancy. Perfecto. Se repotencializa nuevamente el camino abierto y se suelta. Ella no piensa en la gente que viene y le molesta, le suelta, le suelta, le suelta. Está, listo. ¿Listo? Sí, Regresamos a la reserva. sí, estamos en la reserva. ¿Estamos en la reserva? Sí. Bien. Vamos a hablar con este reptil. Hatke, haz cambio a la cuenta de 3, 2, 1. Hatke, ¿me escuchas? Eres verde, escamoso, 2.32 y eres un científico. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo me estás escuchando, no? Sí. ¿Cómo intentas cortar el internet? ¿Cómo intentaste cortarme mi señal? Conexiones que sabemos dónde ubicar. Satelital. Ah, toca los satélites. Sí, videollamada. ¿Y qué pasó que no has podido hacer? Los humanos, los que se encuentran tanto por dentro y por fuera, me han ubicado. Hablas de mi vivienda, humanos luz por dentro y por fuera. Te Sí, impiden hacer eso. sí, nos hemos encontrado sobre la superficie de tu ciudad. Está una de las naves que me pertenece. Está aquí en mi zona, una nave de ustedes. Sí, ¿Y qué hacen aquí ustedes? nos pertenece el holograma ¿Pero qué haces? humano. ¿Qué haces aquí? ¿Me monitoreas a mí? No, ubicamos la señal que estabas teniendo hacia lo que corresponde mi ubicación. ¿Tu nave está bajo tierra? No, se encuentra en la superficie. ¿Es una nodriza? Correcto. Bien. Perfecto. ¿Y por qué tienes el temor de querer desconectar todo y no te sientas a hablar conmigo? ¿Por qué no quieres hacer ningún trato humano? Bueno, Observo tu inteligencia. No eres un humano común y corriente. no soy común y corriente. Yo me siento No, común y corriente aquí. no, porque te observo que tienes tu esencia muy potente contigo. Hablas de Algazar. Sí, Lo lo que conozco. tienes que hacer es firmar el trato y yo tomo y te cedo todo lo que necesitas.
Así sería. Hay un documento que tienes así como esto, escrito. ¿Y la Sí, letra chiquita qué dice del contrato? que me perteneces en todo tiempo, espacio, ¿Y universo. cuánto tiempo sería eso? No tienes tiempo de liberación. Ah, Me perteneces ya. pero es un trato Y, bastante... y serías como un soldado cerca mío conmigo. ¿Qué pasa con Algazán? Y él sería mi soldado personal. O sea, lo atraparías. No, él estaría al lado mío nada más. A ver si yo hago otro tipo de trato contigo, ¿te parece? Eres inteligente No, también porque eres un científico. no me agrada eso. Porque, Lo que me dirás no me no, agrada. porque es al 100% una ventaja para ti. Porque me tienes Mm, atrapado o me tendrías atrapado toda una eternidad. Y sí. yo viviré solamente, no sé, 20, 30 años más que me queda de vida en este programa y yo voy a seguir atrapado contigo. O sea, Mm, ese contrato a mí no me sirve. por supuesto que sí, serías el mayor ejemplo para todos, porque surgirás de abajo siendo el mejor. Pero no necesito ser el mejor, sino necesito, como me ves, el que está llegando a las frecuencias al holograma. Eso es lo que a ustedes les molesta. ¿Qué es lo que quieres entonces, humano? Quiero, ¿Para qué me atrapas y me estás interrogando? como lo tomas como una interrogación que te estoy haciendo, reptil, ¿Y qué es lo que estás ¿cómo es lo que haciendo? estás manipulándola? Que está tan claro lo que has hecho con Diana, tanta perturbación, peleas, distorsión con la madre, Pues es la hermanos. manera de tenerle al ser humano para que se postren a mis pies. ¿Y a ti quién te ha creado así como eres? Tienes un jefe, ¿no? Mm, sí. Entonces yo estoy perdiendo el tiempo queriendo hacer un trato contigo. Tengo que hablar con tu jefe yo. Pero ese ya no existe porque yo he sido libre y tengo mi propio planeta y ¿Y ejército. qué pasó con tu jefe? Mi jefe creador pues ya ha sido eliminado en unas líneas atrás. No existe más. No, O sea, tú tienes tu planeta. ¿En qué cuarta estás? alta, Constelación. alfa dracone. ¿Cómo se llama tu planeta? Alfa dracones es la gente que Así se llama tu planeta. sí, ¿Cómo se traduciría en castellano eso? punto de experimento. Como un científico que eres. Sí. Bueno, sabes lo que... El trato que te voy a hacer es que te liberes tú mismo de lo que vives como una entidad toda tu No eternidad. lo quiero. Sé, ya sabía desde un inicio lo que me ibas a decir que realice. Te he dicho que te estudio, te observo. ¿Qué No pasa? lo quiero. ¿Y qué pasa si te dejo ir? Pues te agradecería. Volverás, ¿cierto? No, detrás tuyo ya no. ¿Por qué no No volverías? soy tan estúpido. Un trato tan infantil que tratas de hacerme como otros lo han intentado hacer, que Mm, realmente es patético para mí el trato que intentas decir y hacer. ¿Por qué sientes de esa manera? Si a la vuelta de la esquina se encuentra todo lo que necesitas. Y al frente mío está todo lo que necesito. Están humanos luz, que tú no puedes tener contacto con ellos ni hablar con ellos como estás Pero conmigo. ellos no tienen
el derecho a manejar el holograma, por eso no pueden hacer nada. Son ustedes humanos que tienen que realizar, y mientras más negatividad hay, pues nosotros tenemos la capacidad de manejarlo internamente. Pero no se trata de derechos, sino se trata de liberación, es lo que hace el humano Entonces, sí, luz. tú dirás eso, pero para mí tiene mucho que ver el derecho en cada tiempo y espacio y lugar. Pero cada vez están perdiendo ustedes los No sé, espacios. no me interesa, pues eso es algo común en todo especie y creaciones. ¿Tú eres un reptil solito o tienes una hembra a tu lado? Por supuesto, Llam- tengo mi ejército. Llámala a la hembra principal en tu idioma. Gengaj, Descríbela como es. Sitagenti, es hermosa. ¿La has creado tú en tu laboratorio? Mm, ¿O le has robado de otro lugar? Igual. sí, correcto. O sea que tiene otro dueño, Ish. ¿cierto? Yo soy Está su. libre ese, o lo has eliminado ese reptil o dragón. Ish. ¿Está libre? Lo he eliminado. Ay, ¿por qué robas este gallinero de otro corral, como dicen el dicho acá? Sí, porque me gusta. Ah, muy bien. Y ahí tienes escondido tus partículas por si te eliminamos y te recreas en otro lado. Sí, mi Que hermosa las escamas, tiene. ¿no? Bien, Sí. lo pongo al frente de Algazar y Algazar lo elimina. ¿De acuerdo? Dime cómo lo hace No. Algazar. ¿Por qué haces esto? No tienes piedad de nosotros. Ni me retumba esa frase que dices piedad. Sí, lo ha No eliminado. está más. A No. la cuenta de 3, en tu idioma desaloja el holograma. Tus naves, pequeñas nodrizas, regresan a tu planeta. Ahora, Jankatemla. Isiaogoste. ahora llegan humanos luz científicos, genetistas, biólogos y científicos, donde restauran el holograma. Todo lo que ustedes tocan, el sistema holográfico, justo que mañana van a abrir portales, ya voy a trabajar mañana eso. Justo se desvincula estos Eres satélites. patético, humano. Con el gran poder que tienes, no lo Tienes la utilices. oportunidad a la vuelta de pasar a la quinta si quieres. No quiero eso. Vamos a tu planeta ahora. Sí, estamos acá. Observa cómo se libera a los humanos luz. Se liberan a todos. Sí, ¿Listo para tu eliminación? No tienes otra opción. no me queda de otra. Estoy más que Haz perdido. cambio con Raquel. Ahora, Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Esta entidad está detenido de toda su línea de tiempo. Sí, Dale se ha eliminado todo ya lo que se encuentra en el planeta. Ahora eliminan el planeta. naves. Naves, todo. Dale pase a Enis que lo elimine a este reptil como lo hace el humano luz. De todas sus líneas de tiempo. Sí, lo envuelve en una energía de luz, como si esa energía de luz tuviera una codificación que proyecta un rayo de luz desde su inicio. Y ahí lo elimina y lo termina de eliminar en esta proyección que estamos en este lugar. Listo. Humano luz está rescatando millones. ¿Cuántos son, Raquel? Partes físicas. Sí, 1.717.000.000.000. Bienvenido a todos. Sí, abrieron el portal y se dirigieron a la quinta dimensión a la velocidad de la luz, donde cierran el portal y lo sellan nuevamente. Los humanos luz de todas estas personas pues suben a la quinta dimensión. Suben, perfecto. Ninguno queda. Sí, no pueden pues quedarse. Listo. ¿Listos? Sí. Cerramos la cuarta dimensión.
Regresamos a la reserva. Sí, estamos en la reserva. ¿Cómo le sientes a Diana? ¿Cómo le sientes a Nancy, Sandra? Se siente feliz porque han logrado algo que siempre han querido hacer, dice, y agradecen. Hago una pregunta, Raquel. ¿Hay algo ancestral con esa conexión en esta línea de tiempo con Sandra, con esta señora Diana? Sí, en otra línea de tiempo, pero no acá en Egipto. En otra línea de tiempo, en otras ciudad. Es como una ciudad perdida que se encuentra en Italia por debajo de la tierra, que es ¿Qué eran en ese lugar? eh, amigos, Eran varones. ¿Y varones. en qué época observaste esa ciudad perdida que no se descubre hasta la fecha? Sí lo han descubierto, pero no le dicen nada, están callados. Hay muchas cosas que descubrirán ahí, la realidad de los seres humanos que tienen que evitar el control que están realizando ahora. ¿Es de la cultura griega más atrás? Sí, más atrás. Mucho más atrás. O Sí, sea, hay una conexión que se vuelve a juntar en esta línea por los humanos luz, porque esa es la única conexión que hay entre Nancy. ¿Nancy también? ¿Sandra también? ¿O solo es Sandra? no ambas. Nancy y Sandra vienen de esas líneas. Sí, Perfecto, Raquel. Bien, vamos a despedirnos de los humanos luz de la tercera, como siempre nos asisten, la quinta octava. listo. Abre los portales y se le convoca al médico Saturno. Ingresa Diana a las cámaras biomoleculares de Saturno y empezamos a acompañarle todos. Va a entrar todo el grupo, entra Sandra, Nancy, y observa todo lo que transmite Saturno a esta recuperación de la paciente Diana, falta de oxígeno, falta de molestia de los pulmones, etc. Raquel. Sí, elimina toda la toxicidad en su cuerpo físico, realizándole el cambio biomolecular. De una vez que se encuentra todo el cambio biomolecular, conecta con su etérico y humano luz, unificándolos a uno solo. Y si en realidad su línea de vida es corta ya. Ah, es corta. Sí, pero por lo menos que le dejen vivir tranquilo ese tiempo que todavía queda. Esto que transmites líneas de vida corta, normalmente Raquel no se suele estar diciendo. Sí, pero no se sabe la fecha, solo observo que es una línea de vida muy corta, el camino se le corta, no tiene como una proyección de futuro como muchas veces observamos. Listo. ¿Listos? Gracias Saturno, nos despedimos del médico Saturno de la sexta dimensión, cerramos los portales, nos dirigimos a la vivienda de Diana para hacer cambio con el humano luz y le dé un mensaje pues a Sandra, a nosotros mismos, de esta gran liberación y gran amor de ambas, Sandra y Nancy. Sí, Cuando estamos en la vivienda me dices. estamos en la vivienda. Hacemos cambio con el humano luz de Diana. En 3, 2, 1. Hermano Luz, te saludo otra vez. Hermano Algázar. Todas tus líneas cerradas, todas estas líneas. Sí, finalmente hemos logrado rescatar más que todo partículas y completamente a mi cuerpo físico. Partículas serían copias también, ¿no? Sí, así es, correcto. Todo recuperado. Gracias, hermano Niair. Gracias también, hermano Neair. Hermano Sionolin, Lioder, que nos asiste. Sí, hermano Leoder, abrazo de luz para ti, mi gran hermano Algázar. Gracias, hermano Luz. Te doy pase con la parte física de Neair, Sandra. Sí, hermana Que vienen tan de luz. ancestralmente. Qué bonito todo lo que se hace realmente, hermano Luz. Adelante, Sandra, ¿puedes hablar con hermano Luz? Se ubica los tiempo y espacio que se encontraría
cada cuerpo en cada línea de reencarnación, donde vamos buscando y vamos conectando. ¿Quién es el que está despierto para poder unificarnos nosotros y poder rescatarnos de la prisión que nos encontrábamos? Mis saludos para ti, mi gran hermana de luz. Igual, sí, sí, gracias. Igual para ustedes, pues estoy para ayudarlos también en lo que ustedes necesiten. Y sé que tu gran amor hacia los demás, pues es lo que tiene que hacerte brillar en lo que tú necesitas. Solo suéltalo, no lo pienses y suéltalo. Suéltalo hasta que solo adquirirá todo lo que tú necesitas, llegará a ti sin pensar ni preocuparte. Gracias, mi gran hermana de luz. Ujú. Sí, gran corazón, hermanos luz, todos en la unificación del gran evento que se vendrá en muy poco tiempo. Hay eventos que ya lo manifestaron otros humanos luz. Se cierra este ciclo para toda la humanidad y se abre un 2025 Mm, catalogado acá para otros avances. sí, evolución del ser humano, conexión a su esencia, luz. A pesar de tantos ataques que nos provocan esta gente, ¿no? Sí, la lucha es permanente Permanente. y la gran batalla pues obtendremos con estas entidades por medio de ustedes que ya se encuentran bien despierto. Exacto. Mañana estarás con nosotros, hermano Luz, porque hay una tarea gigante que se hace Sí, con cuando Raquel. tú lo digas, hermano. Bien. ¿Lista, Sandra? ¿Nada más que preguntar? Bien. Sí, gracias a ti. Gracias, hermano Luz. ¿Algún mensaje para tu parte física, la recuperación? Que solo le diga que no se preocupe y que suelte, que le ponga barrera energética a cada uno de ellos, que no los piense, que nada lograrán realizar. Muy bien, hermano Enis. Extraordinario lo que hemos logrado hacer. Pues como mi parte física no comprenderá lo que le diga el hermano Niair, pues tú tendrás que realizarlo, sacarlo del pensamiento y que estas personas dirijan su camino en otros lados. Hablamos de Sandra. Sí, preocuparse por su economía que se encuentran y que sientan que lo están hackeando y que no se dirijan hacia mi parte física. Perfecto. Muy bien, hermano Enis. Una grata alegría para mí mismo, para Mi Raquel. gran abrazo de luz para ti, hermano. Abrazo. Igualmente, hermano Y Luz. hasta pronto. Así es, hermano. Hasta pronto. Hacemos cambio con Raquel. Te integras en tu parte de la física. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Raquel, ¿nos transmites cómo te sientes, Raquel, a esta extraordinaria Re- visualización que se tiene? relajada. Relajada, tranquila. Sí. ¿Cómo está Diana? Se siente feliz, está sentada al lado de Sandra y Bien. de De Nancy. Nancy, les damos un abrazo fuerte, se integran sus humanos luz, abrimos un portal, los acompañamos por el portal y regresan a sus lugares etéreo físico, Raquel. Listo. Nos despedimos de todos. ¿Lista para regresar, Raquel? Sí, listo. Se integra tu mano luz, se integra mi mano luz. Bien, Sat. Sí, Hacemos un listo. conteo de 5, 1, regresamos. Listo. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando, Raquel, siente más tu cuerpo. 3, respiras profundo, Raquel, regresas. Mueve tus brazos, mueve tus pies, siente más tu cuerpo. 2, 1, abre tus ojos, Raquel.
Raquel, Sí, ¿cómo estás, Raquel? bien, relajada, Muy relajadita, esta Raquel. demasiado. Muy bien. Acá estamos, pues Sandra, es extraordinario, tremenda la información y tremenda la cómo el humano luz nos transmite ese gran amor que tenemos. Nada es casualidad, Sandra, aquí. Que ese se despertó porque me cayó. No, hay algo que se viene de atrás, hay algo que se conecta otra vez, pero ¿quién lo conecta? Es el humano luz. Por Sí, eso yo le pregunto a los humanos luz si tanto tú como Nancy vienen de algún lugar con Diana, y sí, vienen de una línea, no de Egipto, de otra cultura que existió, pero vienen con esa energía y es algo imposible para la entidad, por más tecnología que tenga, en querer cortar esa información y que no lo recordemos. No puede la entidad. Es como dice Raquel, y como también lo transmito, están prohibidas las entidades de que nos quieran eliminar esa información de la ADN. No pueden. Esta información de Diana es toda una manipulación desde niña, desde nacida, de líneas atrás, con todo esto que hemos leído con Raquel, que realmente es espantoso lo que pasó a esta mujer con la madre, sí, pero toda una manipulación que ya está libre, el humano luz de la madre está en la quinta en sus evoluciones. Entonces, esto es lo que hay que llevar en el corazón, Sandra. Exactamente, sí. no le queda otra. Gracias, Sandra. Sí, gracias, Sandra, por hacerle esto a tu amiga. Gracias, gracias. Mm, sí, 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 Ah, sí, feliz. igualmente. Sí, saludos para ti, Nancy. Dale. Beso, beso y abrazo para ti de luz. Un abrazo, Nancy, sé que estás Sí, escuchándonos. estamos en nuestras clases el jueves y el viernes. Dale.